Hola, muy buenas tardes. Es miércoles 16 de julio de 2025. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Hacemos balance de los desperfectos que nos ha dejado la Dana en el ámbito natural con Ismael González Coello, jefe de Unidad Forestal. Hablamos de las intolerancias alimentarias con la doctora Pilar del Sol. La Fundación Tarazona Monumental te recomienda visitar el Palacio Episcopal de Tarazona. Alberto Casañal, director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, y Marina Sevilla, directora general de Administración Local, han visitado la localidad de Lituénigo. Y en los deportes, toda la actualidad deportiva de Tarazona y la comarca. Si buscas rebajas, ven a Tarazona, centro comercial abierto. La misma calidad de siempre al mejor precio. Haz una lista y compra lo que necesites para ti y los tuyos. Y no olvides darte un caprichito, te lo mereces. Rebajas en Tarazona, centro comercial abierto, muy cerca de ti. Asociación de Comerciantes de Tarazona. Continuamos hablando de lo que ha dejado la Dana a su paso por Tarazona y hablamos ahora de esos desperfectos que nos ha dejado en el ámbito natural. Lo hacemos con Ismael González Coello, jefe de Unidad Forestal. Muchas gracias por haber venido. Vamos porque gracias a vosotros. No hemos, menos mal, no hemos tenido desgracias humanas. Ha habido mucha pérdida en el campo, mucha pérdida en comercios, mucha pérdida en hogares, en casas, en todo. Pero todavía no habíamos tocado esas pérdidas, esos desperfectos, por llamarlos de alguna manera, en el ámbito natural. Ismael, cuéntanos, porque, claro, también vamos a hablar un poquito de esa Dana. ¿Por qué se produce esto? ¿Qué es una Dana en realidad? Bueno, una Dana es una adversidad climatológica producida pues, por altas temperaturas, por ser el verano donde estamos, en este caso por haber sido una primavera muy lluviosa. El ambiente está muy húmedo y cuando hay estas temperaturas, estos picos altos de 3, 4, 5 días, pues al final en algún sitio rompe, eso está claro. Unas veces toca en un sitio, otras veces toca otro. En este caso ha tocado en el municipio de Tarazona, de lleno propiamente, se puede decir, porque lo que es el monte prácticamente ha sido lluvia, o sea, lo que es agua, y en unas proporciones adecuadas, pero en lo que es Tarazona y anexos ha sido muy virulento la tormenta. En ese momento en el que se produce pues todo el desarrollo de esa Dana, imagino que todos los equipos, incluidos forestales, ¿cómo lo asumís? Hombre, se activa el protocolo por el 112 y evidentemente desde la corporación se activa todo el personal posible para intentar restaurar todo lo que en ese momento y en grandes cantidades ha surgido, ¿no? Ramas, árboles, animales que hay que recoger, etcétera, cualquier cosa. Ciudadanos que hay que ayudar, cualquier cosa que en ese momento surja, pues se da apoyo. Ha sido arduo porque evidentemente ha sido una tormenta muy fuerte en muy poco tiempo, de muchos litros. Exacto. Y además acompañada de granizo. Pero bueno, como bien has dicho antes, no ha habido que lamentar ningún daño personal, que es ya de agradecer. Lo demás, pues bueno, poco a poco se irá restaurando. De los daños naturales, comenzamos con los animales. Bueno, pues los animales también sufren igual que las personas. Les pilla también, ha habido también bajas, hemos recogido cigüeñas, algún águila, etcétera. ¿Muertas? ¿Hablamos de no, muertes? En este caso vivas, pero recuperar? En algún momento dañadas. Imaginaros, no tienen techo, ellas están expuestas y donde les pilla, pues según como venga, pues les cae de lleno. Entonces, pues bueno, también sufren. Otros animales, sin embargo, son, dijéramos, más intuitivos o porque son más vulnerables, como son los vencejos, que es estilo a las golondrinas, a los aviones. Que además no son grandes. De hecho, no, son estas aves tan simpáticas que nos visitan, que son eminentemente insectívoras o exclusivamente insectívoras, y nos visitan en verano y bueno, estas aves, como son más vulnerables, enseguida lo que hacen es rodear esas tormentas, porque si entran en ella automáticamente morirían. Lo intuyen. Eso es, como es el caso de los vencejos. Cuando se aproxima una tormenta grande, quien te indica sobre todo es la desaparición de esas aves, es quien te indica inclusive la fuerza que puede tener esas tormentas, porque claro, cuando se van ya no es una alerta en vano, es una alerta de un aviso de
de cantidades que ya. son las cigüeñas, por ejemplo, no lo tienen. No es que no lo tengan, ellas tienen en su ubicación y esperan el chaparrón. Claro, una cosa es que te caigan 15 litros y otra cosa es que te caigan 40 litros, como es el caso, incluso 70, y además con pedrisco. Pero bueno, aún así son muy resistentes porque cualquiera no hubiéramos aguantado bien este jarro de agua, nunca mejor dicho, en la calle, como lo han aguantado. Aún así ha habido sí alguna baja, como era previsible, pero bueno, se dan traslado a centros de recuperación de fauna silvestre y bueno, entre todos un poco volvemos otra vez a intentar restaurar. De los todo. vencejos, además, vencejos, y me decías que había habido un caso de un vencejo, 31 años. Muy curioso, sí, un vencejo que cogieron en el Reino Unido, anillado, lo encontraron muerto. No es fácil porque estas aves mueren donde menos te lo esperas, ¿de acuerdo? Bueno, y que tenía 31 años. 31 años, un ave que precisamente que no se posa nunca, solo en época reproductora, que vive y duerme en el aire, y bueno, pues yo creo que se hizo un cálculo de cuántas veces había podido dar esa ave la vuelta al mundo y era impresionante. Un ave tan pequeñita, ¿no? como es el vencejo. Son acróbatas totalmente y atléticos, a decir basta. Ahora mismo la situación en Tarazona, parques, jardines, sitios en los que todavía están las zonas acordonadas pues por miedo a que pueda desprenderse alguna rama. Sí, bueno, ya se empieza a ver, una vez que se hace la revisión, la limpieza de esos parques, de esas zonas verdes, de esos pulmones de Tarazona, pues ya poco a poco se van abriendo esos parques, pero después de haber visto minuciosamente el arbolado para evitar que haya alguna posible caída de rama. Eso se hace de esa manera, se suele tardar, claro, es todo a la vez, esto es muy grande, los medios son los que son, no son pocos, pero no se llega a todo en el mismo día. Una cosa de estas. Bueno, recordar que las brigadas tanto de obras como de parques y jardines también de montes estuvieron trabajando el sábado todo el día, al igual que la tarde después de la tormenta. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco de paciencia, pero yo creo que cuando ocurren estas cosas, todos enseguida activamos personas, incluso civiles, dijéramos de calle, que empatizamos los unos con los otros, tenemos paciencia y entre todos volvemos a instaurar ese orden, ¿no? Continuamos hablando de animales, esa protectora con esos voluntarios que han estado... La protectora que tuvo la mala suerte, eso se rompió el tejado, ha pasado en muchos sitios de Tarazona y bueno, caía al agua directamente donde tienen a esos gatos, ¿no? Bueno, pues se les ha proporcionado urgentemente una nueva ubicación hasta que entre tanto se solucione el tema, pero bueno, siempre se da todo el apoyo posible como lo hacen esas personas altruistamente, ¿no? Ese bien que hacen con el tema de una labor animales. encomiable, Exactamente, así es, y reconocida. Ismael, no queremos que te vayas porque claro, después de esto dices, puede volver a ocurrir, estamos expuestos a que esto, tal y como está el cambio climático, nos visite más veces. Estamos un poco asustados, no muy asustados. No, a ver, eso es que no te sirve de nada estar asustado. Lo que hay que ser es precavidos y tener sentido común. Evidentemente estas cosas a lo largo del tiempo va a volver a suceder, pero no solo aquí, en cualquier zona de la geografía española y mundial. Es así. Claro que sí, tormentas ha habido toda la vida, ahora serán, por supuesto, a lo mejor mucho más fuertes, no lo discuto, pero tormentas ha habido toda la vida, inundaciones ha habido toda la vida y seguirá habiendo. Lo que hay que hacer es estar preparados, aprender de lo que no se ha hecho bien y por no saber realmente que eso podía pasar y nada más, y sobre todo atender a los avisos. Nosotros ya nos habían alertado desde por la mañana de que bueno, podía haber, yo creo que toda la ciudadanía podía haber avisados, pero no nos esas, yo por lo menos esas fuertes tormentas, como es el caso, pero insisto, esta tormenta se ha centrado en Tarazona, es decir, prácticamente en Tarazona y pues, la tormenta fuerte, ¿vale? Con más daños. Pues bueno, al fin y al cabo esto está en un pequeño vallecito y el propio peso de la tormenta te cae aquí y aquí descarga. Otras veces tocará en otros sitios, lamentablemente, pero esto es así y seguirá siendo así.
Ismael, ¿algo más que nos quieras advertir, que nos quieras decir sobre esto? Pues sobre todo tener paciencia cuando ocurren estas cosas. Ya sé que todo el mundo en ese momento quiere que se solucione, pues se me ha caído un árbol delante del coche. Hay que tener paciencia, no perder la calma, refugiarse cuando dan estos avisos y se barrunta estas tormentas. Los animales muchas veces nos lo indican. Hay que tener sentido común y meternos en un sitio, en nuestra propia casa, es decir, en algún sitio para que una vez que pase la tormenta ya se pueda hacer, pero que a nadie le pase nada. Muchísimas gracias una vez más. Esperamos que esto tarde muchísimo tiempo y si no se repite, pues mejor. Muchas gracias por lo que nos has contado, por las advertencias y sobre todo porque el miedo a veces no ayuda, sino al revés. Totalmente, y los de acuerdo. Nervios lo mismo. Muy bien, gracias y gracias a todos los colaboradores y a los medios públicos. Gracias. Gracias. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Otro tema que nos preocupa, no solo en verano, sino durante toda la vida, son las intolerancias alimentarias, que además cada día vamos conociendo, no es que haya más, es que vamos conociendo más. Sí. Vamos avanzando y bueno, pues síntomas que te detectan pues una intolerancia que dices, pues si antes no la tenía, o sí. Hablamos de nuevo con la doctora Pilar Delso. Buenas tardes. Ay, buenas tardes, Elvi. Vamos a hablar de las intolerancias porque ya desde muy pequeños, de mayores, que dices, ahora se me manifiesta, pasa como con las alergias. Perfectamente. Vamos a ver cuáles son y las más comunes, por dónde tenemos que atacarlas y cómo podemos saber detectar. Sí, la más común de las intolerancias ya sabes que es la del gluten. Que se llama, una es la intolerancia al gluten y otra es la enfermedad de la celiaquía. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. A ver, es el mismo, tiene intolerancia al trigo, al gluten del trigo, pero la celiaquía se manifiesta, es una enfermedad que se manifiesta ya de bebés, con retraso de crecimiento, delgadez, no toleran, en cuanto le das el pan están todo el día vomitando, dolor de tripita, retortijones, hinchazón, y eso se diagnostica de pequeños, y una vez diagnosticado de que es intolerante al gluten, se le quita de la dieta y crecen como si, vía rápida, los niñitos, pues esos son los intolerantes. Sí, esos son los intolerantes, los celíacos, que es una enfermedad que tienen que tener toda la vida mucho cuidado en no tomar nada de gluten para que no tengan estos síntomas y sobre todo diarreas y vómitos. ¿Son gente muy delgada luego ya a lo largo de toda su vida? No, también puede ser tener el peso normal, porque hay alimentos, lo único que los alimentos, y desde aquí lo digo, que los alimentos en gluten son no caros, sino lo siguiente, son muy caros. Que deberían de estar adaptados. Sí, porque cada vez más no, gente. Es que tenían que ser del precio normal. Claro. Del precio normal. Porque lo que te digo, está el celíaco y está el intolerante al gluten. Que el intolerante al gluten no toleran, si se pasa un poquito de dosis de gluten, pues ya tiene esos síntomas de hinchazón de abdomen, se encuentran mal, náuseas, vómitos, no hacen bien las digestiones, porque han tomado simplemente un poquito de pan, que se puede manifestar o bien de pequeños, de adolescentes o de adultos. Yo tengo gente que con 60 años, que no tolero comer ya cualquier cosa, que tengo el abdomen hinchado, hacerle una colonoscopia y ser intolerante al gluten. Fíjate, tiene intolerancia, celiaquía. Y cambio, ha vivido bien, se ha casado, ha tenido hijos. ¿Todo bien? Sí, y se manifiestan ahora a su edad adulta. Es decir, por eso
no se puede descartar lo que has dicho, que ahora gracias a los estudios, investigación, pues estaba ahí la enfermedad, pero lo vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida. Que puede ser no solo de niños, sino también de adolescentes y de adultos. Aparte de la sintomatología, Pilar, ¿cómo se hacen esos test para descubrir tu intolerancia? La intolerancia se hace sobre todo con analíticas de sangre, que tenemos ya unos parámetros que lo detectan. Y si no tiene nada que le sale ahí a medio, pues una colonoscopia o una gastroscopia, que ahora son muy fáciles. Y no es aquella incomodidad no, de meter la bombilla. No, ahora es una maravilla, ahora es una maravilla. La colonoscopia y la gastroscopia no produce daño, ni náuseas, nada, te vas a casa, la única incomodidad es los sobres que tienes que tomar el día anterior por las diarreicas, porque tienes que ir bien limpio, ¿vale? Es lo único, pero lo demás, la gente maravilloso. Con eso se puede saber si realmente tienen la celiaquía, cogiendo biopsias mediante la colonoscopia o la gastroscopia, se diagnostica 100%. Luego, otra de las intolerancias que tenemos, alimentarias, que hay muchísimas, tenemos ahora salido, también gracias a los estudios, no solo celiaquía, toda esta gente que te dice con los mismos síntomas, puede ser a la fructosa, a la lactosa, al huevo, a los frutos secos, sobre todo cacahuete, que produce un edema un edema de labios, edema laringio y de glotis, y es muy peligroso. Los cacahuetes, el melocotón, el melón, la piña, que esos producen ya, no es una intolerancia, sino hay intolerantes que les produce picor en la lengua y en los labios, pero hay gente que les produce un edema de glotis y una inflamación de las vías respiratorias, que eso también hay que tener cuidado, de las alergias que dicen, también hay que tener cuidadito. Y por eso la gente se va estudiando, y lo que hay que hacer es, si tienes intolerancia o tienes alergias, no tomarlo, porque ya te digo... Para no jugar con esa lotería, porque te da bajito, pero a lo mejor luego te puede dar un brote más fuerte. Sí, señor, así es. Las intolerancias que más vemos ahora, sobre todo es la de la intolerancia al gluten, que se ve muchísimo, porque no toleran ni el pan, ni la pasta, ni ciertas cosas. Y el siguiente es la fructosa, que no lo sabía, pero la fructosa. La fructosa, no solo lleva la fruta, no. Lleva más alimentos. Sí, muchísimos más alimentos. Y luego ahora, todo lo que se compra, si te das cuenta, si lees, lleva fructosa, como un tipo de conservante. Ajá. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Claro. Por eso hay que leer qué ponen, qué es lo que llevan para toda esta gente que tiene intolerancia, para que tengan cuidado, porque si no se sentirán pues mal cuando se la tomen. Y ahora, en los tiempos actuales, lo que hemos dicho, es mejor alimentos naturales y de temporada que no llevan conservantes y son lo más natural de la naturaleza, a su dosis y medida de lactosa, de sales, de iones, de azúcares. Entonces son los más permitidos. Sobre todo cuando se va a los restaurantes, siempre hay que pedir que si tiene un intolerante, avisarlo antes de tiempo. Para, si tienen los cacahuetes, pues los alimentos también se cocinan con mucho, ahora con cacahuetes, y con azúcares. Y tartas. Claro, es que por eso los intolerantes, antes de ir a algún sitio, pues tienen que avisarlo y ir a los restaurantes adecuados que tengan una carta a la vista para las intolerancias. Una de las cosas que te voy a decir, es muy difícil también ir a un restaurante que tengan carta para los intolerantes al gluten. Hombre, si hasta hace poco era difícil también que hubiera también carta para vegetarianos, imagínate. Que pues, es más amplia. Sí. Quita la carne. Hay ya restaurantes, pero no tantos como deseábamos. Para que... Bueno, tendremos que ir ampliando. Sí. Concienciar. Claro. Concienciar a la gente de que existe y que son personas que tienen que vivir una vida. Que no es un capricho, que es un problema. Es un problema, y hacerles visibles de que están ahí y que tenemos que dar oportunidad o tener un abanico para toda clase de intolerantes y de alergias para que la gente pueda llevar una vida normal. Tarjetita al uso que puedan tener, por ejemplo, como cuando la llevas porque eres alérgico a la penicilina o igual. a la aspirina, y vas al médico y se lo dices antes de que te recete. Sí. Yo sí que llevaría una placa según en qué intolerancias y alergias tuviese,
porque te pasa cualquier cosa, que vas a un restaurante que te dicen, o en tu casa, sin darte cuenta tomas algo y te da una alergia, por lo menos saber para actuar rápidamente, saber qué tipo de alergia se tiene. Es adecuado y aconsejable. ¿Continuamos? Sí. ¿Hay más? Hombre, sobre todo tener cuidado también cuando se tienen los intolerantes, tener cuidado porque también la fruta, melocotones, y también se cocina muchísimo ahora en los restaurantes, tanto no solo de postre, sino también los segundos platos y en los primeros platos, las ensaladas, y que echan el melón, todo esto, ojo, porque el melón, por ejemplo, la parte de arriba, y más si está muy caramelizada porque está maduro, produce una sensación tremenda, ya sin ser alérgico, con que imagínate. Sí. Lleva muchos azúcares, claro, y puede ser intolerante, pues eso, que sea la fructosa, y puede producir el picorcito típico de los labios y de la lengua. Y si me tienes que preguntar algo más de intolerantes, de intolerancia. Pues la duda más fuerte era la que ya hemos solventado también, de si hay que llevar un documento que acredite, porque imagínate que tomes un cacahuete que se ha colado donde sea y bueno, es horroroso, es mejor o avisarlo o llevarlo por si hay algún descuido. Y luego pues ya nos has sacado de la duda también de que hay muchos alimentos hoy día que hay que tener cuidado. Muchísimos, o sea, ahora están ya no son alimentos puros, sino que están ya muy cocinados y preparados y mezclados. Que hay que ir con tiempo y con gafas al supermercado. Vamos. Y que se mezclan. Con gafas también, porque viene todo muy chiquitín, que a veces dices, bueno. Te digo que ahora se cocina, las mezclan grasas, de todo. Antes hacías una ensalada que era una lechuga y un tomate. Ahora tienes una ensalada que te echan nueces, almendras, cacahuetes, piña. Que sí, que lo hemos hecho todos, que lo hacemos todo. Sí. Bueno, pues atención, porque es importante, a lo mejor no lo sabemos o no lo éramos y en un momento determinado se nos manifiesta y bueno, pues con lo que ocurra hay que ir al médico, si es la primera vez, y si es un descuido, avisar también. Sí, y al médico para aconsejar y tratar si es necesario. Pues muchas gracias una vez más. Gracias a ti. Gracias. La Fundación Tarazona Monumental te recomienda que visites el Palacio Episcopal de Tarazona. Entre los inmuebles asolados durante la Guerra de los Dos Pedros se encontraban las casas episcopales del Puello, ubicadas en el actual barrio de la Almeora. Ante esta situación, en 1386, el obispo turiasonense Pedro Pérez Calvillo adquirió el hasta entonces castillo, antigua ciudad musulmana, proporcionando a sus sucesores una nueva residencia. A partir de ese momento, Pérez Calvillo inició un ambicioso proceso constructivo que no sería concluido hasta el episcopado de Juan González de Munébrega a mediados del siglo XVI. A destacar el Salón de Obispos, gran corredor que mira al río Keiles y que vuela sobre la peña. Seguramente hacia 1556 Juan González de Munébrega encargó a Morone la decoración al fresco de esta sala de aparato del palacio, ordenando al pintor la representación de los eclesiásticos que se habían sucedido en la mitra turiasonense desde su instauración. Estas galerías de retratos episcopales popularizados a lo largo del siglo XVI tienen su precedente en la serie de papas pintada en la Capilla Sixtina a finales del 400. Galería que destaca por su antigüedad y por sus características y que, como sucede en las pinturas del Vaticano, arranca con la efigie de San Pedro. Actualmente ya casi finalizada la restauración de la cúpula y abiertas las nuevas estancias de la Casa del Obispo, este monumento tiene mucho que mostrar. Para visitarlo a través de sus visitas guiadas, los martes y los jueves visita a Palacio y a la Iglesia de la Magdalena. Los viernes y los sábados de 10:30 de la mañana a 2 y de 4 a 5 de la tarde visita el Palacio y los Calabozos y la Iglesia de Santa María Magdalena con la Torre. Y los domingos, Palacio más Calabozos. Menores de 6 años gratis, grupos concertados con amplitud de horarios y visitas guiadas con precios especiales. Las reservas a través de catedral@tarazonamonumental.es o llamando a los teléfonos 976 641 789 y 976 642 643 y también a través del WhatsApp 627 384 019. Puedes acceder también a la página www.tarazonamonumental.es.
Alberto Casañal, director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, y Marina Sevilla, directora general de Administración Local, han visitado la localidad de Lituénigo. Acompañados por la alcaldesa de la localidad, Clara García Pellicer, y otros miembros de la corporación municipal, han visitado el castillo del municipio, donde ambos se han mostrado muy interesados en conocer de cerca su situación actual. Durante la jornada han estado estudiando distintas posibilidades para impulsar su rehabilitación y puesta en valor, conscientes del gran potencial que representa para Lituénigo desde el punto de vista patrimonial, turístico y económico, demostrando cercanía, implicación y un firme compromiso con el medio rural y con el futuro del municipio. A J Urban Studio vienes para verte bien y sentirte mejor. Cortes urbanos, clásicos para todos los públicos mayores y pequeños. Encuentra tu estilo en J Urban Studio o mantén el que te gusta de siempre. Puedes pedir cita desde la aplicación móvil Bosky o llamando al 633 690107. En Plaza de Toros Vieja, fachada Virgen del Río, local 14 en Tarazona. J Urban Studio, más que una barbería, una experiencia con estilo. Abrimos nuestra página de deportes este verano. Mantente activo y saludable con las sesiones de gimnasia al aire libre en las piscinas de verano de La Glorieta, porque durante el mes de julio, todos los martes y jueves a las 11 de la mañana tienes una actividad gratuita para personas socias o con entrada de día. Esta actividad está incluida dentro del proyecto Envejecimiento y va especialmente dirigida a personas mayores de 65 años que deseen mejorar su calidad de vida a través del ejercicio físico. A lo largo de estas sesiones se trabajan aspectos clave como la flexibilidad, la fuerza, la movilidad, el equilibrio y resistencia, siempre en un ámbito dinámico y al aire libre. Y más deporte. Esta vez nos vamos a la comarca, donde se van a llevar a cabo las jornadas de promoción de la natación durante el mes de julio. Estos cursos están organizados por el Club de Natación y Salvamento de Tarazona en todos los ayuntamientos de la comarca. Toma nota e inscríbete. Se celebrarán de 12:30 a 14 horas en los siguientes días y lugares: 16 de julio Trasmoz, 17 de julio Torrellas, 18 de julio San Martín, 22 de julio Lituénigo, 23 de julio Santa Cruz, 24 de julio Litago, 25 Añón, 28 de julio El Buste, 29 de julio Bierlas, 30 de julio Grisel y 31 de julio Alcalá de Moncayo. Así que toma nota y apúntate, solo tienes que acudir. Hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y volvemos a invitarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora. La cita será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Nosotros hoy nos despedimos recordándoles que hoy 16 de julio, festividad del Carmen, y dentro de los actos organizados este año en honor a la Virgen del Carmen en Tarazona, a las 8 de la tarde tendrá lugar una Eucaristía que estará presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Vicente Rebollo. Al finalizar la misa tendrá lugar la procesión, a la que pueden acompañar los niños y niñas vestidos con sus trajes de comunión, como ya es tradición.